El esófago es un túbulo muscular fijo que conduce y líquidos desde la faringe hacia el estómago. El esófago está constituido, en este orden, por unas capas de mucosa, que es la más interna, luego una submucosa, posteriormente una muscular externa y por último una serosa o una adventicia. En la mucosa está constituido por epitelio, lámina propia y una muscularis de la mucosa. En la mucosa, en su epitelio, encontraremos un epitelio estratificado plano sin queratina. En la lámina propia, tejido conectivo laxo, en donde podemos encontrar nódulos linfáticos y también vamos a encontrar glándulas, unas glándulas que son características también que podemos encontrar en la lámina propia. Por debajo de esa lámina propia encontraremos a la muscularis de la mucosa. En la submucosa del esófago se describe está constituido de tejido conectivo denso y regular, presentan vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nerviosas y tenemos un plexo nervioso que se denomina plexo submucoso o plexo de Meissner. Plexo submucoso o plexo de Meissner. Por debajo de esa submucosa tenemos a la muscular externa y esa muscular externa está constituido por normalmente dos estratos, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. En medio de estas dos capas tenemos al plexo mientérico o plexo de Auerbach. Plexo mientérico o plexo de Auerbach. Las glándulas que encontraremos en el esófago tenemos a dos, que son las glándulas cardiales o glándulas esofágicas cardiales, que vamos a encontrar sobre todo en aquellas regiones cercanas ya al cardias del estómago. Justo reciben su nombre porque existen también en el estómago unas glándulas cardiales bastante parecidas. Estas glándulas cardiales están ubicadas estas glándulas esofágicas cardiales están ubicadas en la lámina propia y ellas se encuentran con mayor frecuencia en la porción, vamos a encontrar, están presentes en la parte terminal del esófago y con frecuencia, aunque no siempre, en la porción inicial del esófago. Luego tenemos a las glándulas esofágicas propiamente dichas que están ubicadas en la submucosa y normalmente se encuentran un poco concentradas en la mitad superior y son pequeñas glándulas túbulo-acinosas compuestas. ¿Qué más tiene esófago? Bueno, entonces resumiendo, el esófago está constituido por una mucosa, está constituido por una submucosa, una muscular externa y también una serosa o una adventicia. En la mucosa encontraremos epitelio estratificado plano sin queratina. Vamos a encontrar lámina propia de tejido conectivo laxo, en donde podemos encontrar a glándulas esofágicas cardiales, muscularis de la mucosa. Luego de las musculares de la mucosa a la submucosa, donde encontraremos en la submucosa al plexo submucoso, por debajo de la submucosa a la muscular externa, en donde encontraremos al plexo de Auerbach también. Y por último tenemos a la serosa o la adventicia. La serosa es aquella región que corresponde justamente al peritoneo visceral, en donde encontraremos un mesotelio o un epitelio plano simple y escaso tejido conectivo laxo. Y adventicia es aquella región en donde encontraremos tejido conectivo escaso. ¿Dónde encontraremos adventicia en el esófago? En la porción torácica. En la porción torácica el esófago tiene justamente en esa porción adventicia. Una vez que atraviesa el diafragma, ya se encuentra en la porción abdominal, adquiere una serosa. Algo más importante que recalcar en relación al esófago es que en el esófago tiene músculo y ese músculo
es distinto en la porción superior, a la porción media o a la porción inferior del esófago. En la porción superior del esófago, que es continuación con la faringe, la musculatura de este órgano es de tipo músculo estriado visceral. Músculo estriado visceral. Luego vamos a ver en la parte media, en el tercio medio, encontraremos unas fibras entremezcladas entre una musculatura estriada visceral y músculo liso. Y luego encontraremos a una camada, o la última, en la porción inferior, músculo solamente de tipo liso. El estómago esta es una región dilatada del tubo digestivo que se ubica justo por debajo del diafragma y recibe al bolo de alimento, porque una vez que el alimento es triturado en la boca, se mezcla con la saliva, luego adquiere el nombre de bolo alimenticio. Una vez que se encuentra mezclado con el ácido clorhídrico del estómago, se denomina quimo. Se denomina quimo. El quimo entonces del tubo digestivo y se ubica justo por debajo del diafragma. El estómago es en donde el bolo alimenticio, o sea, ese alimento que fue mezclado con la saliva, pasa por la faringe, luego el esófago y finalmente llega al estómago. Una vez que ese bolo alimenticio fue mezclado con el ácido clorhídrico del estómago, se denomina quimo. Aquí, como podemos observar, quimo. Del quimo, el quimo luego del estómago pasará al intestino delgado, en donde ocurre la absorción de nutrientes, ¿verdad? Sobre todo, y también es donde va a continuarse el proceso de digestión. El estómago se clasifica en una región cardial, un fondo y luego un píloro. En la región cardial, el esfínter del cardias, y luego tenemos al esfínter pilórico. Tenemos la región cardial, en donde encontraremos al cardias, es la parte cercana al orificio esofágico que contienen a las glándulas cardiales. Luego tenemos la región pilórica, que corresponde al píloro, que es la parte proximal que respecto al esfínter pilórico de las glándulas, que contienen a las glándulas pilóricas. Y luego tenemos a la región fúndica, que es la parte más grande, en donde encontraremos a las glándulas gástricas o fúndicas. En la mucosa gástrica acá estamos viendo al esófago con su epitelio estratificado plano sin queratina, y acá vemos al estómago. El estómago está constituido, presentan unas rugosidades que se denominan arrugas gástricas. Al observar la superficie del estómago con una lupa se puede observar unos pequeños surcos profundos o hendiduras que se denominan regiones mamiladas o mamilones. Con un mayor aumento se pueden observar muchos orificios en la superficie de la mucosa, y estos se denominan fositas gástricas o foveolas. Fositas gástricas o foveolas, que se observan mejor en microscopía de barrido o microscopía electrónica de barrido. Bueno, las glándulas gástricas desembocan en el fondo de las foveolas gástricas. El epitelio, en donde el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple, en donde está constituido por unas células que se denominan células mucosas superficiales. Las células mucosas superficiales son las que van a constituir al epitelio. La secreción de esas mucosas, de las células mucosas superficiales, es un moco visible dado a su aspecto turbio. Hablaremos de las glándulas fúndicas de la mucosa gástrica. Estas glándulas fúndicas, también denominadas glándulas gástricas, están presentes en toda la mucosa gástrica, excepto en las regiones que están ocupadas por las glándulas cardiales y las glándulas pilóricas. Estas glándulas son glándulas tubulares simples, ramificadas, que se extienden desde el fondo de la fosita gástrica hasta la muscular de la mucosa.
El istmo de las glándulas gástricas o fúngicas vamos a encontrar a unas células madre, las células madre o nicho de las células madre en las que estas células se replican y se diferencian. Estas células madre se van a replicar aquí y van a ir ascendiendo para convertirse en células mucosas superficiales que van a ser encargadas del revestimiento y que van a formar el epitelio. En las glándulas gástricas se secreta ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es secretado por unas células que se denominan células parietales, que están aquí. Las células parietales son las encargadas o las que van a producir al ácido clorhídrico. Luego se va a producir también se va a producir o es capaz de convertir el pepsinógeno inactivo a la enzima activa pepsina. ¿Qué significa eso? Significa que en contacto con el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, que es secretado también en la glándula gástrica por unas células que se denominan células principales, las células principales acá las estamos viendo, secretan justamente al pepsinógeno y que en contacto con el ácido clorhídrico se activa y se convierte en pepsina, una poderosa enzima proteolítica. El moco, que es secretado por varios tipos de células mucoproductoras, el moco y el bicarbonato atrapado dentro de la cubierta mucosa, mantienen un pH neutro y contribuyen a la llamada barrera o barrera fisiológica de la mucosa gástrica. El factor intrínseco, que es una glucoproteína secretada también por las células parietales, que se fija a la vitamina B2 y que es vital para la absorción de esta vitamina. Además, la gastrina y otras hormonas de secreciones de tipo hormonal, o sea, de tipo hormonal, son producidas por células enteroendocrinas en las glándulas fúngicas y son secretadas hacia la lámina propia, donde ingresan a la circulación localmente sobre otras células epiteliales gástricas. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en las glándulas fúngicas? Tenemos a las células mucosas del cuello, acá podemos ver, a las células principales o también denominadas adelomorfas, las células principales que van a secretar pepsinógeno, las células parietales, que también se denominan células oxínticas, aquí células parietales o también denominadas oxínticas, a las células enteroendocrinas, como podemos verla aquí, las células enteroendocrinas que ellas van a secretar, por ejemplo, gastrina, y luego tenemos a las células madre adultas que también la vamos a encontrar en el cuello, en el istmo de la glándula gástrica y que éstas darán origen a las células mucosas superficiales. Tenemos a las células mucosas del cuello que están localizadas justamente en el cuello y se entremezclan con las glándulas de la célula, o sea, se entremezclan con las células parietales. Las células principales están ubicadas en la parte más profunda de la glándula gástrica y secretan un pepsinógeno y una lipasa débil. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células parietales se encuentran en el cuello de las glándulas fúngicas entre las células mucosas del cuello y en la parte profunda de la glándula. Las células enteroendocrinas, ellas van a vertir su contenido hacia la lámina propia y se encuentran en todos los niveles, aunque tienden a encontrarse en la base. Luego tenemos a las glándulas cardiales de la mucosa gástrica, que están compuestas por células secretoras de moco, están limitadas a una región estrecha que es solamente el cardias y su secreción es en combinación con las glándulas cardiales. Las glándulas pilóricas de la mucosa gástrica tenemos que están ubicadas en la región pilórica
están revestidas por células mucosas superficiales y contribuyen a proteger la mucosa pilórica. Las glándulas pilóricas están ubicadas en el antro pilórico, la parte del estómago entre el fundus y el pílori, y son glándulas tubulares enrolladas y ramificadas. ¿Qué encontraremos en la lámina propia? Encontraremos tejido conectivo laxo, están restringidos habitualmente los espacios estrechos que rodean a las dositas gástricas. Tenemos una muscularis de la mucosa que es relativamente delgada y que en general están dispuestos en una capa circular interna y una longitudinal externa. En esta imagen podemos ver al epitelio, a la lámina propia. Acá vemos a las glándulas gástricas. Y acá vemos a la lámina propia. Por debajo de la lámina propia a la muscularis de la mucosa. En la submucosa gástrica encontraremos tejido conectivo denso y regular, encontraremos vasos sanguíneos, nervios y el plexo submucoso, o también denominado plexo de Meissner. En la muscular externa, en el estómago, se describe tradicionalmente por una capa longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Entonces, en la muscular externa tenemos una capa circular media, una capa longitudinal externa y una capa oblicua interna. Es muchas veces difícil de definir las capas, ¿verdad? Luego tenemos en conjunto, vamos a ver también al plexo mientérico o plexo de Auerbach, que encontraremos en la muscular externa gástrica. Luego tenemos a la serosa gástrica, que está constituido por mesotelio y tejido conectivo laxo escaso.